Damas y caballeros, es para mí un placer anunciar el primer video de la fantabulosa sección Aprendiendo en Misanthrope Studios. Si ustedes son de los que utilizan las palabras posible y probable como si fueran lo mismo, pues no están completamente equivocados. Pero si se topan con alguien muy quisquilloso con el lenguaje, sobre todo un filósofo del lenguaje, es posible que él les haga notar que no son lo mismo posible y probable. Y para entender esa diferencia vamos a hacer una pequeña travesía por el mundo de la famosísima argumentación. Los que estudian filosofía probablemente ya tengan este cuento más que interiorizado, pero los que no, pongan atención. Para entender la diferencia entre lo posible y lo probable, primero tenemos que tener en cuenta los conceptillos de contradicción, contingencia y tautología. Una contradicción es un enunciado que siempre va a ser falso, mientras que una contingencia es un enunciado que puede ser verdadero o falso dependiendo de las circunstancias. O, en otras palabras, existe un mundo en el que ese enunciado es verdadero y otro en el que es falso. Mientras que una tautología es verdadera siempre. Una tautología es un enunciado evidente. Se explica a sí mismo, no hay necesidad de indagar demasiado porque una tautología se explica a sí misma. Una contradicción, en cambio, la conclusión rechaza las premisas. Una contradicción puede ser, por ejemplo, llegar a decir cosas como caímos hacia las alturas o, por ejemplo, decir algo en lenguaje lógico formal como P y no P. Es decir, que algo es y no es al mismo tiempo. Mientras que una tautología puede ser algo tan obvio como la frase todo lo que está de más nos sobra. Eso es siempre verdadero, eso es tautológico. En la lógica formal se le atribuye a la contradicción un valor de 0, es un juicio siempre falso, mientras que a la tautología se le da un valor de 1, siempre va a ser algo verdadero, una tautología es un enunciado siempre verdadero, como por ejemplo el famoso todos los tíos tienen sobrinos. Sí, eso se explica en la propia palabra tío. Así que es una tautología. Mientras que estoy y no estoy es una contradicción. Y una contingencia, pues, es una cosa que depende mucho de un caso y otro. Entonces, lo posible y lo probable se mueven en el terreno de lo contingente. Cuando una proposición, un enunciado es posible, es porque tiende a ser más cercano a la contradicción. Mientras que algo probable tiende a ser más cercano a una tautología. Quiere decir que algo posible es algo que usted se puede imaginar, pero que no va a ocurrir. Mientras que algo probable es algo que igualmente se puede imaginar y, de hecho, usted cuenta con que ocurra. Hay más factores que determinen que eso sí ocurra, mientras que con lo posible, no tanto. Por eso la frase todo es posible tiene sentido. Usted se puede imaginar que un unicornio va a llegar a su casa y se lo va a llevar volando hacia Júpiter. Eso es posible porque usted se lo puede imaginar. Usted no se puede imaginar una contradicción. Pero lo otro que acabo de decir, sí, porque no viola ni las leyes de la física
ni los principios lógicos. No es una contradicción. Ya que eso sea probable es otra cosa y probablemente, jeje, no va a pasar. ¿Es posible que la mujer que a usted le gusta, señor Simp, le ponga cuidado? Sí. ¿Es probable? No. Entonces, cuando hablamos de un enunciado que es posible, tiende a ser falso, porque, siguiendo con la gráfica que mostramos hace unos momentos, su valor oscila entre 0 y 0.5, mientras que un enunciado es probable porque tiende a ser verdadero. Su valor oscila entre el 0.5 y el 1, que es lo mismo que un valor de la tautología. Y vamos a poner esto en unos términos bien interesantes. Un ejemplo que seguramente, aunque es pesimista, es muy ilustrativo para esta situación. Para ilustrar las diferencias entre probable y posible, tenemos estas 4 opciones. Supongamos que ustedes terminaron la universidad y se están preguntando qué diablos van a hacer, qué posibilidades, qué opciones tienen. Bueno, aquí les tenemos 4 opciones posibles. Ejercer su profesión en un trabajo horrible, no ejercerla en un trabajo horrible, ejercer en un buen trabajo y no ejercerla en un buen trabajo. O sea, no van a ejercer de lo que estudiaron, pero sin embargo van a tener un buen trabajo, en lo que sea, no importa que no esté relacionado a sus carreras. De las 4 opciones, ¿cuáles catalogarían como posibles y probables? Pues sencillo. Cuando terminan una carrera, lo más probable es que terminen ejerciendo su profesión en un trabajo horrible o que no la ejerzan y su trabajo siga siendo horrible. ¿Y dónde vienen las opciones posibles? Pues evidentemente en ejercerla en un buen trabajo o no ejercerla y de todas formas acabar en un buen trabajo. Es decir, estas dos tienden a ser verdaderas y estas dos tienden a ser falsas. Damas y caballeros, ese es el futuro de los universitarios en Latinoamérica, explicado desde los principios de la teoría de la argumentación y la lógica. Y así concluye otro horrible video más.